Queridas hermanas, ayer dejamos la primera parte del Adviento, hoy comenzamos con las ferias privilegiadas y por la sucesión de los días en este ciclo lo dejamos con el profeta Balaam, que era un profeta pagano y que después de conversar con su burra se da cuenta de los planes de Dios y deja dos signos, señala una estrella y señala también un cetro. Y cada tanto va cambiando porque este año la Navidad cae en miércoles y por lo tanto lo dejamos en este profeta, pero la providencia ha querido que hoy en la feria privilegiada del 17, retomando la lectura del Génesis que nos prepara para la genealogía que hemos leído en el Evangelio, encontremos dos figuras, el león y otra vez el cetro. Estas figuras en ambos dos profetas o en ambos dos textos de la Biblia son figuras del Mesías. En la primera parte entendemos que estaban dichas para David en el Antiguo Testamento y nosotros sabemos y pronto ellos mismos supieron que estas figuras estaban referidas al Mesías. En esta segunda parte del Adviento nosotros consideramos la venida histórica de Jesús. Por eso este Evangelio de las generaciones, en hebreo se dice Toledot. Las Toledot son muy importantes. Cualquier judío piadoso era capaz de recitar su generación, remontándose a muchos ancestros con una memoria casi privilegiada. Y esto es importante porque Dios hace una alianza real, singular, con la historia, con las personas de cada una. Y por eso, si bien no vamos a entrar en esta exégesis porque excede a la parénesis que tiene que ser la homilía tiene que ser exhortativa. Si podamos hacerla enriquecida, teológica, espiritual, dogmáticamente, bienvenido sea, pero fundamentalmente tiene que ser una parénesis y nosotros sabemos que hay pequeñas discordancias entre la genealogía de San Mateo y la genealogía de San Lucas, pero todas coinciden en lo mismo, en que Cristo se encarnó verdaderamente. Cristo no es un extraterrestre. Y ambas dos genealogías tienen de todo en ellas. Tienen personas totalmente desconocidas, personas muy conocidas, tienen mujeres, tienen santos y también tienen pecadores. Pensemos que la historia del pueblo de Dios está entretejida de la historia de la libertad humana, la libertad que puede elegir el bien o la libertad que puede rechazarlo. Y por eso comenzamos la genealogía y no comenzaría por Esaú, sino que comienza por Jacob, porque Esaú vendió su primogenitura. Y si vamos saltando, la genealogía tiene también el nombre de Judá, que vendió a su hermano José, y tiene el nombre de mujer, Ruth, Rahab, que era una prostituta, Ruth era muy buena, pero no era judía, era extranjera, Tamar, que engañó, y así si vamos sumando hay un montón de cosas inexplicables. Bueno, si queremos volver atrás al profeta de ayer, el pueblo de Israel, que el profeta va a maldecirlo porque el rey Balac lo convence. Al final Dios, a través del ángel, lo disuade con mucha más fuerza de que no maldiga, sino que bendiga al pueblo. ¿A quién lo matan al profeta Balaam? Los mismos judíos lo matan, los israelitas. Si la historia humana no está construida de éxitos, Dios no anuncia su palabra a gente transparente, buena, exitosa. Dios anuncia su palabra a las generaciones humanas. Dios anuncia su palabra a la realidad de la naturaleza humana, que podemos colaborar con el designio de Dios o no. Y entonces nosotros tenemos que aceptar ese anuncio que Él hace a través de los signos reales de nuestra existencia, para que esa venida de Cristo, esa venida intermedia, signifique en nosotros la conversión y la salvación. Vamos a pedir al Señor que sigue anunciando en nuestras Toledot, en nuestras generaciones, esa palabra, que nosotros tengamos el corazón dispuesto a escucharlo, porque independientemente de las historias que nosotros leemos en la Sagrada Escritura, lo que nosotros vemos es el permanente llamado de Dios.
Y nosotros también sabemos, por la historia de los santos, porque gracias a Dios en la historia de la Biblia y en la historia de la Iglesia hay muchos santos, estos son los que cambian el mundo, los santos, porque son capaces de escuchar. Los pequeños, muchas veces los grandes, se oponen al proyecto de Dios. Lo vamos a ver en los textos históricos de la Navidad, lo vamos a ver en el palacio de Herodes. ¿Quiénes escuchan la noticia del ángel? Los pobres, los pastores que nosotros ahora, y a mí me encanta, en mi casa tengo un pesebre bastante digno, digamos, ¿no? Bastante digno y llamativo. Y los pastores ahora tienen como una imagen de ternura, pero los pastores en la época de Jesús eran delincuentes. Esas personas son las que escuchan la palabra de Dios, en definitiva los pequeños. Y esas personas, en la medida que escuchan la palabra de Dios y son fieles a esa palabra de Dios, siguen transformando el mundo. Por eso en este Adviento dispongámonos a escuchar esa palabra de Dios que nuevamente se quiere manifestar en la realidad concreta de nuestra vida, en la realidad concreta de nuestra iglesia, en la realidad concreta de la congregación. No consiste en facilitar las cosas, sino que la verdadera conversión consiste en ser más fiel a ese Jesús que llama y que quiere venir a nuestra vida, que quiere encarnarse en nuestra realidad. No lo tenemos que echar de la historia a Jesús, sino que lo tenemos que testimoniar con más fuerza y con más valentía. Nos encomendamos a la Santísima Virgen y le pedimos al Señor la gracia de ayudar a que ese Jesús que viene constantemente a nosotros se le manifieste a todos nuestros hermanos, especialmente a los que lo necesitan. Que así sea.